Entonces, estamos en Crónica Digital TV, frente a la Plaza de Brasil, con un ambiente primaveral prácticamente, 22, 23 grados, trabajando para ustedes y acompañados esta vez por René Jofré, encargado electoral del Partido por la Democracia y flamante candidato a diputado por el Distrito 11, Peñalolén, La Reina, Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. Le deseamos suerte. Está duro eso. René, está duro, pero bueno. Son buenas las batallas. Las peleas bueno. Hay que darlas, las batallas hay que darlas. Entonces, evidentemente está con nosotros nuestro amigo Fedor Mejías, un fundador de este programa. Fundador de este programa. Mucho orgullo. Y un trabajador de las comunicaciones. Así es, buen título. Claro, quien nos acompaña y quien nos aporta una visión generalmente, normalmente original, muy comprometida con la verdad objetiva, digamos, por así decirlo, menos politizado que otros. Procuro. Entonces, y por cierto, el tema que queríamos analizar hoy día, también con ustedes, es el tema de lo sucedido con la democracia cristiana, la Junta, todos los episodios que fueron desarrollándose alrededor de esta contradicción, esta contraposición que a mí me parece que realmente es falsa, entre la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, Carolina Gois, y el diputado Rincón. Me parece que no es la gran pelea, pero de eso queremos hablar. Por cierto, pienso que es la hora del control de daños, de lo que pasó. Porque evidentemente esta situación de renuncia a la candidatura de Carolina Gois, de desconocimiento además de lo decidido por la Junta Nacional, que es el organismo superior de ese partido, y de al final de 3, 4 días llegar a la conclusión de que Carolina Gois vuelve a ser la candidata. De paso, de por medio hay una encuesta que dice que tiene un 1%, sí, claro, de apoyo de anteayer, de Adimar. Y de la petición o la resolución que Carolina Gois exigió como condición para volver a ser candidata, de sacar de la carrera electoral al diputado Rincón, que acusado, condenado por un tribunal civil, o sea, en lo civil, pero sin ninguna responsabilidad en los hechos que se le imputaban en el Tribunal de Justicia Penal. Esa es la realidad del tema. Por lo tanto, es difícil que eso puede haber sido un detonante, puede haber sido un pretexto, puede haber sido un, no sé, el que iba a pagar el pato de la boda, pero que ese fuera el real problema que tiene la democracia cristiana, yo creo que podemos discutir sobre eso, pero yo quisiera primero saber qué daño produjo esto al interior del Partido Demócrata Cristiano, al interior de la nueva mayoría, para el candidato de los partidos de la nueva mayoría que siguen con el nombre, digamos, porque que yo sepa, la democracia cristiana no ha vuelto a la coalición. Bueno, y para el proceso electoral presidencial, ¿qué pasa? ¿Se puede así impunemente provocar una crisis de este volado, una crisis de este tamaño, digamos, un terremoto verdadero en la escena política, sin que pase nada? Hoy día todos somos nuevamente amigos. ¿Qué pasa? Por favor. Bueno, yo lo primero es que una crisis de esta naturaleza que se ha prolongado, digamos, desde el fin de semana pasada hasta hoy día, que está terminando la semana, casi una semana de crisis, es una crisis que en primer lugar
produce daño, porque tu pregunta iba a eso, con el control de daño, a la política en general. O sea, es un ingrediente más para el desprestigio de la política, que en los últimos 4 o 5 años ha sufrido una serie de escándalos en torno a situación, a distintos tipos de situaciones. Ahora, como tú bien señalas, este probablemente es un detonante, pero en lo estrictamente político aquí lo que hay es una lucha por el poder, ¿no? Entre grupos, facciones al interior de la democracia cristiana que intentan, digamos, conducir al partido hacia derroteros distintos. Yo creo que toda crisis desgasta, ¿no? Ahora, yo creo que Carolina Goich ha decidido seguir con la candidatura y la democracia cristiana ha decidido no llevar al diputado Rincón a ser candidato. Y yo creo que esa manera de resolver la crisis ha sido un buen punto para Carolina Goich. Yo creo que eso, en ese sentido, ahí hay algo que, obviamente, una crisis desgasta, pero la resolución de la crisis en lo que cuenta Carolina Goich y la conducción del partido ya lo ha resuelto relativamente bien, tengo la impresión yo. Y en cuanto a la nueva mayoría, la verdad es que la nueva mayoría que está, digamos, que todavía se llama así, como dices tú, si la desea, ha mirado esto con expectación, porque probablemente si Carolina Goich se hubiese bajado, habría habido un acercamiento de la democracia cristiana al conglomerado. Ahora, el problema es que habría traído problemas hacia la nueva mayoría, eso no alcanzó a suceder. Pero yo creo que en general los daños tienen que ver con la crisis general que está viviendo la política, y esto le hace daño a todos los sectores, porque ya la gente dice, bueno, ¿qué más de los políticos, no? Don Fedor, Su opinión. que estoy de acuerdo. Esta salida de Carolina Goich decide seguir es primordialmente para evitar una escisión. Un quiebre, claro. Un quiebre en el partido. El quiebre en la nueva mayoría estaba ya. Ahora, la pregunta es, ¿sigue la democracia que sigue en la nueva mayoría si la Carolina Goich avanza con su candidatura? No estoy muy seguro, fíjate, porque el quiebre viene, como te digo, mucho antes, y Carolina Goich, yo creo que lo dije la otra vez, Marcel, cuando nos tuvimos en otra entrevista acá, Carolina Goich el año pasado dijo que no iba, el año pasado. Después hubo esos manejos que hay dentro de la democracia cristiana que son que la convencieron que fuera. La Carolina Goich siempre ha sido una candidata reticente. Meses después, hace 3 meses atrás, acepta ir de candidata. Y eso produce un quiebre en la democracia cristiana con los príncipes que llaman, los señores Walker, Martínez mismo. Entonces, el que siga ahora, yo pienso que no es la solución. Va a seguir en carrera Carolina Goich, pero primordialmente, siempre lo he dicho, primordialmente para hacer un buen trato de las listas parlamentarias. Yo creo que eso es lo que está viendo en el fondo el grupo de Walker, Martínez y los otros que manejan en el Partido Demócrata Cristiano, que lo han venido manejando los últimos años. Fíjate tú que cuando en el último Congreso de la Democracia Cristiana, el penúltimo, claro, Ricardo Ormazábal iba de candidato, no lo dejaron hablar, no pudo hablar, no le dieron la palabra. Walker no le dio la palabra, Walker era presidente. Y tú escuchas hablar a Ricardo Ormazábal después por distintas corrientes, por distintos conductos, denunciando eso. No me dejaron hablar. ¿Por qué? Porque no representaba el grupo dominante en este momento de la democracia cristiana. La crisis de la democracia cristiana en este momento es un poco la crisis de la política, fíjate. Sí, y tú ves la encuesta, la otra vez aparecía una encuesta donde decía que el 83% de la gente no quería nada con los partidos políticos. No se sentían representados. Esa es una crisis general. Hay que ver qué viene ahora. Fíjate que ese punto, si me permite, el primer punto que tocábamos de la crisis de la democracia cristiana, yo lo veo en el desacuerdo que tú tenías, yo lo veo de otro modo. Yo siento que si la candidatura de Carolina Goich se venía abajo,
esos votantes, que son entre 1 y 3% en la encuesta, depende de la encuesta, eso es entre 5 y 7% en votación, digamos, porque no todos los que responden a encuestas votan, entonces como hay baja participación, ese porcentaje sube. Entonces, ese electorado, para estar con una candidata que marca entre 1 y 3%, hay que tener convicciones muy firmes. O sea, ese electorado está muy, muy, muy convencido. Entonces, yo tenía la impresión que si ella salía de carrera, ese electorado probablemente no iba a votar en la primera vuelta. Y por lo tanto, eso ponía si ese electorado no vota, todavía baja más la participación electoral y eso pone, digamos, a Piñera más cerca, digamos, del triunfo. Entonces, yo tengo la impresión de que se quede que permanezca ahí la candidata, va a ser un dique de contención frente a un posible triunfo de Piñera en primera vuelta. Ahora, yo concuerdo contigo en que obviamente la crisis de la democracia cristiana no se agota en este caso. Y por eso yo decía que esto es nada más que el reflejo de luchas de poder interna que están jugándose, como bien tú lo señalabas. Y creo que todavía este es un capítulo de varios otros que vendrán hacia adelante y va a depender del manejo de la propia ADC. Yo creo que Carolina Goich, ella probablemente va a seguir en la nueva mayoría, pero efectivamente hay grupos al interior de la democracia cristiana que públicamente han señalado que ponen en duda esa situación. Que no se sienten identificados. Claro. Sí, pero fíjate que, perdona que te interrumpa, las últimas elecciones, aparte de la elección de Bachelet, que fue las últimas elecciones, Lagos, Lavín, por ejemplo, el mismo Piñera, cuando fue elegido, se definió al final por 3-4 puntos. Sí, no, claro. Lagos, Lavín estuvo a punto de ganar. Sí. Lagos Lavín se definió por 30.000 votos en primera vuelta, 1 por mesa. Exacto. 3-4 puntos entonces los maneja la Carolina Goich. ¿Serían decisivos? Pueden ser decisivos, claro. Dependiendo de cómo esté la situación. Los estudiosos de las encuestas, de las votaciones, deben jugar y manejar ese 3-4% que hay ahí. Sí, claro. Que puede fluctuar. Sino que dentro de la democracia cristiana hay una confrontación de dos principales sectores, digamos. Uno, en este momento, que se puede identificar con Mariana Elwin, se puede identificar con el Gute, Burgo y algunos otros, que prefieren realmente y están actuando en ese sentido, una especie de alianza de centro-derecha con Renovación Nacional y con otros sectores de la derecha, francamente, y que a los cuales les molesta esta llamado izquierdización de la nueva mayoría y particularmente la existencia del Partido Comunista dentro de este bloque. Ahora, yo creo que al Partido Comunista le están pegando por una, digamos, actitud sectaria absoluta, porque el Partido Comunista dice que no he hecho nada. No es culpa del Partido Comunista que la democracia cristiana haya decidido irse por el camino propio. No es culpa del Partido Comunista que los demócratas cristianos reclamen de que en el gobierno los miraban mal, los trataban mal, ¿cómo se llama? Los ninguneaban, los maltrataban, qué sé yo, etcétera, que fue la explicación de Burgos para, en definitiva, provocar su salida. Entonces, realmente yo creo que ese grupo no solamente va a persistir, sino que hoy día en el Mercurio aparece una carta firmada por la Mariana Elwin y otros, fundando un grupo que se llama Progresismo con Progreso. ¿Qué es lo que plantea esta gente? Que realmente la última junta, la autoridad máxima de la democracia cristiana, fue una tontería, digamos, fue algo pésimo, porque acordaron ir a proponerle a la izquierda ciudadana y proponerle al MAS una alianza electoral, solamente electoral. Ni siquiera una alianza programática, política o qué sé yo, no, solamente para determinados lugares donde estos partidos tienen alguna fuerza,
y son partidos de la nueva mayoría. Entonces, lo que les molesta a ese sector de la democracia cristiana, que podríamos, no sé, identificar con los príncipes o con qué sé yo, les molesta esta coalición de centro-izquierda. Y no les gusta nada, para nada, la izquierda. Entonces ellos, ahí yo veo como uno de los grandes causantes de esta crisis que tiene la democracia cristiana hoy día y que no se resuelve con estas maniobras, digamos, desesperadas un poco, de renunciar, de volver a asumir la candidatura, de echar a Rincón, no sé. No respetaron nada, o sea, a mí no me interesa Rincón en realidad, y las acusaciones que él tenga pueden ser verdaderas, falsas. Fue condenado. No fue condenado. En lo civil sí. En la civil sí, pero fue condenado a ir a unas clases de buena conducta, De rehabilitación. de rehabilitación. A eso lo condenaron. Que entiendo que no fue. Pero no fue, tampoco fue. Pero en la misma sentencia, según lo leyeron, según se leyó en el papel de la sentencia, dice que no se acreditaron los hechos. No se acreditaron. En ninguno de los dos tribunales se acreditaron los golpes. A lo mejor sí. Pero concordemos que no violencia. estaba lo suficientemente aclarado ni una ni nada, otra cosa. ni una, Entonces, ni ante por la eso duda. ante la duda, claro. Pero entonces, por eso digo que el Rincón no es para mí el causante de la crisis, Claro, ni nada. Es Claro, no, una es coyuntura que como se tú da dijiste, para un poder- detonante Es un de la detonante, crisis. claro. ¿Ah? Ahora, Pero mira, ¿qué pasa? Que ya va la Carolina Goich, va a sacar el 2%, el 3%, el 4%, ya, supongamos, en el mejor de los casos. ¿Qué pasa entre estas fuerzas que hoy día estuvieron en el gobierno, progresistas, denominadas progresistas? ¿Qué pasa en la segunda vuelta? Porque yo creo que ahí está el daño provocado por esta crisis, para la segunda vuelta. Porque la votación, yo le digo, el Partido Demócrata Cristiano son, no sé, 50.000 personas. claro, no, Más o los menos. electores. Sino que los electores, ¿qué va a pasar con los electores? ¿Le van a creer a esta alianza que se puede armar después para la segunda vuelta? Bueno, se requieren esos votos, Y se necesitan absolutamente. absolutamente. Por eso Creo que- te creo hacía que- hincapié yo en ese 3-4%, Claro. 3% que está marcando ahora la Carolina Goich. Pero por eso digo, la credibilidad de los candidatos, la credibilidad de los partidos y todo eso, se mide por el rechazo o la aceptación o la adhesión. Y en este caso, yo creo que a eso le ha hecho daño esta crisis. Yo creo que para allá va. Sí, yo creo que Y, apunta y ahí, me- ahí hay una necesidad de que los partidos de la nueva mayoría, que seguramente deben estar analizando el post-conflicto, elaboren una estrategia adecuada, coherente, que les permita superar la crisis, pero en los electores, Claro, en y el que los electorado. reencanten. y que reencanten a la gente, Claro. que es la que vota. Claro, porque estas trifulcas, estas peleas, un poco de estas tensiones, el daño es para la segunda vuelta. Sí, claro. Ahora, Y hay yo una creo que el división, por problema, pequeña que el sea. problema para la segunda vuelta no está en el electorado de Goich. No, yo creo que ese electorado mayoritariamente va a votar por la nueva mayoría en la segunda Donde la vuelta. democracia cristiana Sí, es yo creo que el problema. problema El está con el electorado. Frente Amplio. ¿Sí? Sí, con el electorado del Frente Amplio. Yo tengo la sensación de que hay algunas encuestas que han salido en los últimos días de que a Beatriz Sánchez le va mejor que a Guillén en segunda Un punto vuelta. arriba. Sí. Y yo tengo la idea que es por lo siguiente, que si pasara Beatriz Sánchez a segunda vuelta, una mayoría de la gente de lo que está hoy en la nueva mayoría con Guillén, digamos, va a votar por Beatriz Sánchez. La gran mayoría. Seguro. En cambio, al revés, por Guillén, digamos, hay mucho electorado del Frente Amplio que no va a votar por Guillén. ¿Por qué? explicaciones para ello? No, porque el Frente Amplio lo ha dicho, no es que lo esté inventando yo, el Frente Amplio ha dicho que sus adversarios son la derecha y la nueva mayoría. Se ha declarado como adversario. Yo creo que no es primera vez en la historia de Chile que la izquierda se divide de esta manera y de No, que no, se primera vez. declaran como enemigos irreconciliables.
Con los años después vienen las reconciliaciones, pero yo tengo la impresión de que ahí hay un problema que no se ha tocado lo suficiente y que debiera apuntarse. Las guerras civiles son entre hermanos. Claro, pero claro, son las más jodidas, el La fuego más amigo. de- fuego amigo, ¿no? Claro. Y por último tú con un enemigo externo llegas a un armisticio, llegas a la Claro, paz. claro. Acá no se olvida, Claro. no nos olvidemos de los balmasadistas contra los enemigos. La guerra civil española. Bueno, la guerra civil española, y incluso hay o'higginianos y carrerinos. Todavía. hoy día, pues, Sí. todavía. Todavía hay balmaceristas, pues. Claro. Pero sí, por supuesto. A 2 siglos del... Y a mucha honra. Y considerando, y no olvides tú que Balmaceda de derecha. Sí, pues. Sí, pues. pero era liberal. Era liberal. Pero Claro. era un Claro. pecado, en Claro. esa época era un pecado. Claro. Sí. Entonces, fíjate que esta batalla de la democracia cristiana es una Pero era un reformista, ojo, ¿ah? mini Sí, guerra sí. civil, Balmaceda la fue un reformista, reformista sí, igual sí, que ahora. reformista, claro. Cada vez que hay reformas la derecha se pone nerviosa y hace o nerviosa. golpes de Estado o, Sí. o golpes blancos. Oye, René Jofré es, les recuerdo, un experto electoral. Eso dicen. Lo que deberíamos preguntarle entonces, ¿cómo ve el panorama electoral futuro? O sea, no nos podemos olvidar de las complejidades vividas en estos días, pero de todas maneras hay una proyección electoral. Sí. ¿Cómo vamos a ir en Chile? ¿Qué va a ser de Chile en esta elección? Sí. Yo tengo la impresión de que si uno mira las encuestas y mira los antecedentes electorales de la historia electoral hacia atrás, esto debiera definirse en una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta debieran ser los candidatos Piñera y Guille. Eso debiera ser la configuración. Hoy día, si hubiera primera y segunda vuelta seguidas, yo creo que la primera opción para llegar a la moneda es de Piñera. Claro. Entonces, Hoy día, es una situación. Hoy pero día. 4 meses en Por eso digo, política es una eternidad, es mucho tiempo. Por eso digo, las cosas todavía pueden enrilarse hacia otro lado, pero no queda mucho tiempo. René, hay otra duda que me surge y que creo que le surge a mucha gente. Una cosa es la elección presidencial, Sí. que va a ser reñida, va a ser estrecha, que hay una eventualidad que gane Piñera, Ah. que hay una posibilidad de que Guille, que sería el segundo hombre ahí, pero hay quienes dicen de que la nueva mayoría, más la democracia cristiana, con todo la resta de elegidos que podría tener, va a ser mayoría frente a la derecha, que estarían dadas las condiciones para eso. ¿Cómo ves tú y las consecuencias que esto podría tener el próximo gobierno de Chile? Mira, déjame hacerte una cuestión previa bien breve. Yo creo que este es el momento como para que las personas se den cuenta de algo que ha pasado durante este gobierno en los últimos años y que no, a mi juicio, todavía no hay una buena comprensión de este a propósito de las elecciones parlamentarias. Mira, fíjate en los cambios. Se acabó el binominal. En la Cámara de Diputados está completamente proporcionalizada la elección. Que es un sistema mucho más democrático, que se premia las listas, que se usaba antes del 73. Es más moderado la proporcionalidad, pero es proporcional. En la Cámara, en el Senado es discutible todavía. Hay ley de primaria. No todos los sectores han usado la ley de primaria, pero existe ley de primaria. La última vez no la teníamos. Votan los chilenos en el exterior. No se han inscrito todos, se han inscrito pocos todavía para lo que es la cantidad de gente, pero existe la posibilidad de que los chilenos voten en el exterior. O sea, ahí tienes 3 cambios de envergadura que se han producido en estos últimos años. Ahí bajó a la mitad el límite del gasto electoral. O sea, ya no estamos viendo esas campañas multimillonarias que se hacían en la calle, porque está limitado también dónde tú pones la propaganda y qué tipo de propaganda usas. Ya no se pueden usar esas tremendas gigantografías que se usaban antes y todo eso. Tienes mayor financiamiento público de campaña. Lo que ocurre o sea, tienes 5 ya ahí cambios de una envergadura grande. Y se inició, no va a terminar en este gobierno y quizás tampoco en el otro, vamos a ver, pero se inició un proceso constituyente. Yo tengo la sensación de que si uno sumara en las proyecciones, la democracia cristiana más
la nueva mayoría, más el Frente Amplio, más probablemente uno o dos diputados que podría sacar el PRO, tú vas a superar los 80 diputados. Y la derecha va a andar entre 70 y 75. Una cuestión que es bien esencial, que a mí yo creo mucho en eso, que uno tiene que representar los sectores de donde uno es. Y si bien yo no soy nacido, soy criado en Peñalolén, o sea, de cabro chico. Mi mamá vive allí todavía, tiene 81 años. Mi hermano es concejal de la comuna de Peñalolén, o sea, como familia estamos muy ligados a Peñalolén. He vivido también durante 15 años en La Reina. Entonces uno tiene que representar los sectores que ha trabajado y conoce, creo yo. Y por lo tanto, mi entusiasmo por participar, por juntar votos para una lista de la nueva mayoría, por poner un dique, este es un distrito favorable a la derecha, también por ponerle un dique a la derecha, tiene que ver con que yo soy de ahí, ¿no? Soy de esos lugares, los conozco bien, conozco sus problemas, y en mi campaña, como además de político soy psicólogo, mis prioridades van a estar por el lado de la salud y principalmente la salud mental, ¿no? Por el lado de la seguridad ciudadana, yo he trabajado ya más de 15 años en temas de seguridad ciudadana y prevención del delito, no solo en Chile, sino que en Uruguay, con el gobierno del Frente Amplio y en México también. Y en desarrollo urbano, que en esas comunas son ¿cómo se llama? Son temas que son bien importantes. Ahora, es interesante que en los otros sectores, que no son La Reina y Peñalolén, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, también puedan mirar opciones distintas a lo que votan siempre. Mayoritariamente en esos sectores vienen votando por la misma gente y la misma gente ofrece la misma respuesta. Entonces ahora podría ser oportunidad de un cambio. O sea, tú eres el candidato del cambio en esos lugares. Exactamente, es al revés la cosa. Es al revés la cosa. Bueno, te agradecemos mucho y le agradecemos a nuestros amigos televidentes que nos han acompañado nuevamente y los esperamos la próxima semana. Que te vaya bien hoy. Muchas gracias. Gracias.